Hola, yo soy Luis Albarrán Hernández y voy a contar la historia de los pueblos prerromanos que habitaron la península. La historia comienza en el año 1000 a.C. aproximadamente, donde varios pueblos se asientan en la península y conviven durante muchos años. Son pueblos procedentes de varios puntos del planeta cercanos a la península y que llegan a la península debido a las riquezas que allí podemos encontrar. Voy a contar a continuación las diferentes formas de vida de estos pueblos, las actividades económicas, formas de vida en los pueblos, cómo se organizaban y de datos importantes como hitos históricos que dejaron una importante huella en la península. He elegido principalmente este tema porque me parece curioso la historia de nuestros antepasados y las diferentes formas de vida que poco a poco se han ido desarrollando con el paso de los años y nos han servido en la actualidad. Aparte, actualmente podemos disfrutar de importantes yacimientos arqueológicos que nos han dejado y es una forma curiosa de enseñar las diferencias que hay entre las formas de vida del pasado y las que actualmente tenemos y la evolución que ha supuesto esto para la humanidad. Para ello me he basado en los siguientes objetivos, los cuales son enseñar las formas de vida y las diferentes culturas de los pueblos prerromanos, conocer el orden cronológico de las etapas de la historia y en concreto esta, aprender a convivir en sociedad independientemente de sexo, etnia, religión, apreciar los hechos históricos de la vida, aprender a adaptarse a los cambios o avances que vayan suponiendo el paso de los años y aprender de una forma más lúdica y creativa. Como he dicho antes, los pueblos prerromanos son pueblos o tribus indígenas que llegaron a la península aproximadamente en el 1000 a.C. y que habitaron Hispania antes de la invasión del Imperio Romano. Durante todo ese tiempo comparten lenguas, costumbres, cultura. Es una etapa comprendida entre la edad del hierro y la protohistoria. La protohistoria quiere decir la etapa de la vida humana posterior a la prehistoria y comprendida entre las invasiones indoeuropeas y las invasiones romanas. Se pueden diferenciar tres tipos de pueblos prerromanos que, según diferentes teorías, actualmente se desconoce el origen cierto de estos pueblos. En primer lugar tenemos a los pueblos indoeuropeos que llegan a través de los Pirineos y proceden de la India y Medio Oriente. En segundo lugar tenemos a los pueblos colonizadores que fueron aquellos pueblos que crearon o desarrollaron colonias en la península ibérica. Y por último tenemos a los pueblos indígenas, son aquellos pueblos propios de la península ibérica que ya estaban asentados. Como primer pueblo indoeuropeo encontramos a los tartesios. Los tartesios son los fundadores de Tartesos, poblado situado al sur de la península ibérica, concretamente en Andalucía, y que tiene un gran avance cultural. Esta tribu entra en contacto con fenicios, que posteriormente hablaremos de ellos, y gracias a ello consiguen un gran avance económico y cultural. Las principales actividades económicas a las que se dedican son la agricultura, la ganadería y el comercio marítimo. Por otro lado, en cuanto a la religión, adoraban a la luna, al sol y a otros elementos de la naturaleza, y finalmente desaparecen en el 500 a.C. Ahora hablaremos de los celtas, pueblo que, según varias teorías, se cree que es de origen indoeuropeo también. Los celtas aparecen en el año 900 a.C. y se asientan en el norte, oeste y parte del centro de la península. Es un pueblo que permanece aislado de los colonizadores, pero que entran en contacto con otros pueblos. Son ellos los que crean diferentes tribus o poblados entre los que encontramos los betones, los vaceos, los astures, los galaicos,
los cántabros, los lusitanos y los vascones. Son pueblos, los principales pueblos distribuidos por el norte, pero que tienen cierto retraso con respecto a los demás. En cuanto a las principales actividades económicas, realizaban ganadería, agricultura, trueque. En cuanto a la agricultura, se especializaban en el trigo. También encontramos elaboración de metales y artes decorativas. Practicaban una religión politeísta. Adoraban al sol, al rayo y a otros elementos de la naturaleza. Ahora daremos paso a los pueblos colonizadores. El primero de ellos son los fenicios, que llegan a la península entre el 1100 y el 800 a.C., atraídos por la gran cantidad de cobre, plata y oro que se encontraba en el sur de la península. Fueron los primeros en llamar a la península con el nombre de Hispania. Procedían del Líbano y se asentaron principalmente en la costa mediterránea, en especial en el Levante e Ibiza. Fueron los fundadores de ciudades importantes o poblados importantes como Gadir, la actual Cádiz, Malaca, la actual Málaga, Onova, la actual Huelva, y Mastia, la actual Cartagena. Destacan sobre todo por la gran actividad comercial desarrollada a lo largo del Mediterráneo y la navegación por Oriente. En segundo lugar, como pueblo colonizador, encontramos a los cartagineses. Aparecen en el siglo VI a.C. Mantienen una excelente relación con los fenicios al ser descendientes directos de ellos. Se asientan en la mitad sur peninsular y fundan la famosa ciudad de Cartago. En el siglo III a.C., el general cartaginés Almícar Barca decide invadir el sur peninsular con la idea de expandir el imperio cartaginés. En cuanto a las principales actividades económicas, destacaba su actividad industrial, que gracias a ello la actividad industrial de la península pudo mejorar satisfactoriamente. Como último pueblo colonizador tenemos a los griegos, los cuales comenzaron su colonización por la península en el 800 a.C. Fundaron también las famosas ciudades de Emporion, Ampurias en el 600 a.C. y Rhodes, Rosas en el siglo 8 a.C. También mantenían una excelente relación con los fenicios y controlaban a su vez la actividad comercial por el Mediterráneo. Ahora pasaremos a explicar los pueblos indígenas, que como ya hemos dicho antes son los pueblos propios de la península que ya estaban asentados allí. En primer lugar tenemos a los íberos que aparecieron a finales de la Edad del Bronce y se asentaron en el Levante y el sur de la península. El término íbero fue inventado por los griegos para referirse a los habitantes autóctonos de la zona para diferenciarlos de los pueblos del interior. Gracias a su relación con griegos y fenicios pudieron mejorar su economía y cultura. Se dedicaban a la agricultura, el pastoreo y la industria de los metales. Y en cuanto a su religión, adoraban a los astros y a los espíritus. Por último, encontramos a los celtíberos, que era una fusión entre los pueblos indígenas de la meseta y los poblados celtas, es decir, una mezcla de etnias y culturas entre celtas e íberos. Aparecen a finales de la Edad del Hierro, aproximadamente en el siglo V a.C., y adquieren la cultura y la escritura de los pueblos íberos. Son considerados mercenarios peligrosos. Se dedican a la ganadería, a la agricultura, aunque está menos desarrollada, y a la actividad comercial, pero limitada. Y adoraban al sol y desarrollaban la que llamaban la costumbre cobada, que quiere decir la feminización del padre en el parto. Por otro lado, hay que destacar también el proceso de colonización que llevaron a cabo los colonizadores, sobre todo por el Mediterráneo y el valle del Guadalquivir
dejando aportaciones como el torno de alfarero, desarrollo de la cerámica, nuevos cultivos como el olivo y el esparto, la acuñación de monedas y el alfabeto, primero el fenicio y después el griego. Ahora pasaremos a la cultura. En cuanto al arte y a la arqueología, cabe destacar, entre otros, el yacimiento de Ampurias como antigua colonia griega, el yacimiento de Gadir como antigua colonia fenicia, los sarcófagos fenicios, el tesoro de El Carambolo de origen tartesio, los toros de Guisando de origen betón y la dama de Elche de origen ibérico. Las formas de asentamiento eran bastante curiosas, pudiendo diferenciar por un lado los castros, que eran viviendas fortificadas separadas por fosos o murallas, en cuyo interior estaban formados por piedra, tenían una planta circular y el techo era de paja. Se distribuían en barrios separados por calles y plazas. Podemos destacar el castro de Viladonga en Galicia. Y por otro lado tenemos a los Opida, que son unos poblados que se construían en zonas elevadas para controlar los alrededores de la zona y defenderse de los enemigos. Eran de forma rectangular y estaban protegidos por una muralla, a su vez construidos por piedra, tierra o madera. Sus creadores fueron los íberos o celtíberos. La escritura era un elemento que estaba bastante limitado en algunas zonas y que tardó en desarrollarse, pero gracias al contacto entre algunos poblados pudo mejorar poco a poco. Como ya hemos dicho antes, encontramos el alfabeto griego, el fenicio y el íbero. Como último elemento de la cultura encontramos a la moneda, que fue esencial para dar una nueva dimensión al comercio y provocar su expansión, además de dar un impulso a la vida urbana, surgiendo así el comercio de esclavos. Entre las monedas encontramos la moneda de Aníbal, de origen cartaginés, la moneda griega acuñada en Ampurias y la moneda fenicia. Ahora daremos paso a la actividad, la cual he llamado el poblado prerromano. Esta actividad consiste en una representación de lo que viene siendo las diferentes tribus que habitaron en la península durante la época prerromana. En primer lugar, la actividad consistirá en trabajar el tema en clase con contenidos audiovisuales, vídeos de texto. Una vez finalizado el tema, los alumnos se hará un repaso general del tema y los alumnos pues cogerán los conceptos más importantes relacionados con las tribus y los poblados y la actividad que desempeñaba cada poblado. A partir de ahí se dividirá la clase en grupos de 4 integrantes como máximo. Cada grupo elegirá un poblado, ya sea indoeuropeo, colonizador o indígena, y dentro de ello una tribu de cada una de ellas. La idea es hacer una maqueta de un poblado utilizando los materiales que los niños quieran, desde papel, plastilina, madera, pegamento. Una representación de un poblado, del que quieran, representando actividades, las defensas del pueblo, los guerreros, navegación y actividad comercial, en fin, muchos ámbitos. Los ámbitos que el alumno quiere representar. Y también se elaborará un mapa de España gigante de la época prerromana, que se plasmará en el patio del colegio, y a partir de ahí cada grupo colocará cada poblado en el punto exacto donde se desarrolló la historia en Hispania, y una vez colocado el poblado, cada grupo explicará a sus compañeros lo que han querido representar, qué actividades se están realizando,
Para esta actividad me he basado en los siguientes objetivos, que son la clasificación, clasificar los diferentes pueblos, reflexionar sobre las formas de vida de los pueblos anteriores, aprender a orientarse en el terreno al colocar los diferentes poblados en el mapa, deberán saber dónde estaban colocados geográficamente cada uno de ellos. Utilizar diferentes fuentes de información, donde extraer la información. Pueden utilizar las fuentes que quieran, ya sea internet, libros, enciclopedias, para ayudar también a construir sus maquetas. Por otro lado, fomentar el trabajo en equipo y la creatividad, fomentar el esfuerzo y la actitud y aprender de una forma más creativa y activa. Esta actividad servirá de evaluación para evaluar a los alumnos en lugar de realizar un examen sobre ese tema. A los alumnos se les evaluará al exponer los hechos y acontecimientos más importantes de la época plasmados en su representación, el orden temporal de los hechos históricos. Como conclusión final, he de decir que me ha gustado trabajar este tema porque me recordaba cuando yo lo estudiaba en el instituto y la verdad que me parecía un tema bastante interesante. Por otro lado, me he dado cuenta de que gracias a que en esa época, gracias a que varios pueblos entraran en contacto, se ha podido desarrollar la escritura, dando lugar a diferentes alfabetos, que gracias al paso del tiempo se ha producido un desarrollo y una evolución que ha hecho crear diferentes lenguas y a su vez se han creado diferentes culturas y actualmente podemos disfrutar de diferentes culturas distribuidas por todo el planeta. También, como por último, tengo que aclarar, como he dicho antes, que toda esta información se ha extraído de teorías. O sea, no se sabe a ciencia cierta cuál es el verdadero origen de estos pueblos, si son de un sitio, si son de otros, ni tampoco el año exacto en que aparecieron. Son aproximaciones.